Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a estar conociendo qué fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad. Para continuar, vamos a ver cuándo y cómo tuvo lugar la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo sus años de fraguados previos al momento en que se considera que inicia dicha revolución, a saber el 5 de octubre de 1910, cuando Francisco Madero, en compañía de otros partidarios de la revolución, emite un documento llamado Plan de San Luis, donde declara nulas las elecciones efectuadas ese año, en las cuales Porfirio Díaz volvió a ser presidente. Pero algunos consideran que la verdadera fecha de inicio de la Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre, 2 días después del asesinato del político mexicano Aquiles, pues esto dio inicio a la lucha armada en Chihuahua primero, luego se extendió en Sonora, Durango, Coahuila y entonces prácticamente se desbordó en todo el país. La Revolución Mexicana pasó por varias etapas muy duras hasta llegar a la que se considera como su finalización, a saber el año 1917 o 1924, como consideran algunos historiadores. Algunas de las etapas más importantes de la revolución fueron las siguientes. Primero, la Revolución Maderista. Segundo, la Revolución Constitucionalista. Y tercero, Guerra de Facciones. Para seguir profundizando, vamos a ver quiénes participaron en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana implicó la movilización de gran parte de la población. Tanto en los centros urbanos como en el campo, las personas se involucraron en el conflicto. Desde el norte, centro y sur, los movimientos campesinos liderados por grandes caudillos y líderes encabezaron la lucha. A continuación vamos a mencionar los personajes más renombrados y más influyentes de la revolución. Primero, Porfirio Díaz, quien era el presidente oligárquico de México en el momento del inicio de la revolución. Segundo, Francisco Madero. Llegó a ser el primer presidente al triunfo de la primera etapa de la revolución que sacó a Porfirio Díaz del poder, hombre de ideas progresistas. Tercero, Victoriano Huerta, protagonista de un golpe contra el gobierno de Madero y autor intelectual del asesinato de este. Cuarto, Francisco Villa, el Centauro del Norte, uno de los jefes de la revolución y hombre aguerrido e intrépido que fue clave en la derrota de Victoriano Huerta, quien se había adueñado del poder. Quinto, Emilio Zapata, el caudillo del sur, otro de los jefes de la revolución, líder campesino y aguerrido jefe militar que combatió después a Carranza. Sexto, Venustiano Carranza. Ejerció la presidencia por 3 años, luchó contra Victoriano Huerta y durante su gobierno promulga la muy reconocida Constitución de 1917, innovadora y vanguardista y beneficiosa para el pueblo. Es quien expropia las empresas extranjeras. Para continuar, vamos a ver las causas de la Revolución Mexicana. Describir todas las causas que llevaron a la Revolución Mexicana es una tarea titánica. Haremos un breve resumen y agruparemos en 3 causas principales: sociales, económicas y políticas. Primero, causas sociales. No habían derechos civiles y laborales que protegieran a la mayoría de la población formada por campesinos y obreros. Segundo, consecuencias económicas. El gobierno estaba a favor de los potentados. Se calcula que el 80% de la tierra cultivable estaba bajo el control del 1% de la población.
A su vez, las leyes propiciaron que empresas extranjeras se adueñaran de las riquezas y beneficios de la tierra. Prácticamente la población moría de hambre. Mientras tanto, las compañías extranjeras, en su mayoría de Estados Unidos, aprovechaban los recursos mexicanos llevándose las ganancias fuera del país. Tercero, causas políticas. No se respetaba la precaria constitución y el gobierno estaba centralizado por unos 30 años en manos de Porfirio Díaz. Las cámaras legislativas solo hacían la voluntad del dictador y los gobernantes estatales eran nombrados a su antojo. Para ir finalizando, vamos a ver las consecuencias de la Revolución Mexicana. Una de las primeras consecuencias de la Revolución Mexicana fue la salida a la luz de una constitución innovadora el 5 de febrero de 1917, adelantada a su tiempo, considerada la más avanzada del mundo en su tiempo, que establecía la separación de poderes en su artículo 49 en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que contempla beneficios sociales como por ejemplo la jornada laboral quedó legislada a 8 horas diarias, con descanso dominical y derecho a la huelga. Hubo una verdadera transformación agraria donde estaba repartida de manera más justa, lo cual impulsó la economía de los pequeños granjeros independientes que cultivaban y cosechaban sus propias tierras. El mayor cambio logrado quizás es el agrario, a través de la reforma agraria que permitió el mejor aprovechamiento de la tierra. Muy bien amigos, sin más para decirles y antes de despedirme, les voy a pedir que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo. Saludos.